Muy buen día, amigos. Estamos en un capítulo más de Conexión Novarum. El día de hoy tendremos una modalidad diferente. Por primera vez tenemos un invitado, Luis Escobedo Flores. Ya se los presentaré en un momento después de una breve introducción a este tema de estructuras disipativas, entropía, caos y orden. Que el puro nombre pudiera verse como intimidador, pero ya verán que hay posibilidades de que encontremos aplicaciones prácticas para organizaciones y también para la sociedad. Vamos a explorar posibles aplicaciones de las estructuras disipativas, una propuesta del Premio Nobel en Química de 1977, Ilya Prigogine. Bueno, tenemos ahí la duda, Luis y yo, con la pronunciación, porque lo hemos escuchado como Prigogine, Prigogine o Prigogine. Ahí nos van a disculpar. Es un apellido ruso. Si ustedes observan a la izquierda, se considera que este premio Nobel, este investigador, que finalmente terminó con la nacionalidad en Bélgica, este video de BBVA, que lo vamos a ver en un rato más, dice: el hombre que puso orden en el caos. Y una frase de él es precisamente la que está ahí en amarillo, donde menciona que el equilibrio no tiene historia. Probablemente ahorita escuchan conceptos, términos extraños, pero realmente vamos a encontrar muchas aplicaciones prácticas. Esa es la intención de esta exploración junto con nuestro invitado de hoy. Vamos a revisar la semblanza de Luis y de Ilya Prigogine. Les comentaba que por ahí traemos dudas sobre su verdadera pronunciación. En este caso, Luis Enrique Escobedo Flores es técnico en arquitectura, egresado de Ingeniería en Mecatrónica con especialidad en automatización por la Universidad Tecnológica de Tulalcingo. Durante su trayectoria realizó estudios de maestría en física en el Centro de Investigaciones en Óptica en León, Guanajuato. Sin embargo, se atravesó la pandemia COVID-19 y truncó este proyecto. Los laboratorios estaban cerrados, no había forma de continuar trabajando en esto. Luis ha colaborado en numerosos proyectos de naturaleza personal y también para clientes, para terceros, abordando una cantidad de retos de diversas índoles. Y de alguna forma yo lo involucré en este reto también, ya les platicaremos. Luis ha estudiado el tema de estructuras disipativas y sus aplicaciones en diversos campos, incluyendo organizaciones, sociedades, y en la exploración de cómo en medio de ambientes caóticos pueden emerger diferentes formas de orden. Eso es algo muy importante. Del caos puede emerger el orden. Luis se considera una persona curiosa, autodidacta, siempre abierta a nuevos desafíos y siempre listo para compartir conocimiento y seguir aprendiendo, que es como este caso. Bienvenido, Luis, a este espacio de Conexión Novarum. Voy a leer la biografía de Ilya Prigogine. Ilya nació en Moscú en 1917. Era un momento de gran cambio y transformación. Su familia se mudó a Bélgica cuando era joven y ahí hizo sus estudios de química y física. Le fascinaba todo el tema de la complejidad de los sistemas físicos y químicos y pronto se encontró muy atraído por la termodinámica de no equilibrio. Hizo un trabajo sobre estructuras disipativas. Esta investigación la concretó en 1967, vinculado con la termodinámica de no equilibrio, y le ayudó a descubrir que los sistemas complejos pueden exhibir comportamientos emergentes y autoorganizados, incluso en condiciones de no equilibrio. Y esto lo llevó a cuestionar la visión tradicional de la física y la química y a desarrollar una nueva perspectiva sobre la complejidad y la vida. Su libro La Nueva Alianza resume su visión de la ciencia y la filosofía y explora la relación entre la ciencia y la sociedad. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en diversos campos y ha influido en la forma en que pensamos actualmente sobre la complejidad, el caos y la vida.
Recibió el Premio Nobel de Química en 1977 por su trabajo sobre la termodinámica de no equilibrio y las estructuras disipativas. O sea, fue 10 años después que él concibió y pudo demostrar ese concepto. Su vida fue un viaje de descubrimiento y exploración, y pues nuevamente regresamos aquí con Luis para presentarles un video. Antes de darle la palabra a Luis, esperemos que sea claro el video. Este video que habla de que fue el hombre que le puso orden al caos. Les voy a platicar mi ruta personal de cómo llegué a las estructuras disipativas y finalmente cómo llegué a Luis también para profundizar sobre este tema. Como les comentamos, las estructuras disipativas las descubre Ilya Prigogine en 1967. El orden en que están estos libros es el orden en que se me fueron atravesando en la vida, ¿verdad? Este fue el primero que leí sobre el tema de complejidad y caos de un amigo regiomontano, Alfonso Cornejo, un libro publicado en 2004, que de hecho fue su tesis de maestría en el TEC de Monterrey. Y una frase de Alfonso Cornejo es esta: las empresas están perfectamente diseñadas para dar los resultados que dan. O sea, incluso cuando la empresa no está dando un buen resultado, es porque así está el diseño. Aunque tú digas, yo no la diseñé así, bueno, pues se diseñó sola. O sea, de alguna forma fue evolucionando de manera emergente una serie de comportamientos que la llevan a tener ese mal desempeño. El siguiente libro en donde empecé a ver sobre estos temas y que la frase que está aquí del lado izquierdo fue la que me llamó la atención, es un libro del doctor Enrique Canales, publicado en 1973, de hecho es su primer libro. Y él menciona en el capítulo que le llama Desarrollo, así empieza el capítulo, dice: la empresa que avanza es una empresa desequilibrada. Me llamó mucho la atención, ¿no? Eso de que una empresa desequilibrada es la que avanza. E incluso posteé la frase en un grupo que tenemos en LinkedIn que se llama El cultivo de tu fregonería, para explorar qué entendían los demás por este concepto de desequilibrio. Pero ya que vi lo de las estructuras disipativas, pues ya me empezó a hacer más sentido. También tenemos esta parte del libro Second Sapiens, que es un libro muy reciente. Acabamos de hacer la presentación la semana pasada, hace unos días, el 16 de mayo. Por ahí pueden buscar ustedes en nuestro canal de YouTube la presentación con el autor del libro Second Sapiens. Y ahí lo que sucedió fue que encontré el concepto de estructuras disipativas y el nombre de Ilya Prigogine.
por primera vez. Yo no lo conocía, ¿sí? Y de ahí fue que me puse a estudiar y a indagar. Said Daulabani, que es el autor de Second Sapiens, dice: el cambio requerido consiste en poner el planeta al centro en lugar de la humanidad, porque al poner al hombre en el centro, el hombre lo que ha hecho es depredar el planeta, que también es un tema que toca las estructuras disipativas. Del libro de Second Sapiens, al conocer yo de Ilya Prigogine, encontré este libro, El fin de la certidumbre, de 1996, y en mayo 9 hice el primer contacto con Luis a través de WhatsApp, y de ahí empezamos a interactuar y a planear este webinar que tenemos con ustedes el día de hoy. Él, como bien dice en su semblanza, es curioso, indaga y encuentra cosas muy interesantes. Me compartió 1, 2, 3, 4, 5 documentos que estuvimos revisando. En este libro, el autor James Blake, que él no es científico, él es un periodista que hace divulgación de ciencia, ¿sí? La verdad es que escribe muy bien. Dice él en el 87, me he dado cuenta que cualquier sistema que se comporta de una manera no periódica será impredecible, que esa es otra característica de las estructuras disipativas, o sea, ya no son deterministas, ya no son predecibles, ¿no? Aquí está una tesis, curiosamente es una maestría en filosofía contemporánea aplicada, hablando de las estructuras disipativas. Otro documento hablando de comportamiento organizacional y comunicación. Este documento del 2021, propuesta de gestión compleja para organizaciones como estructuras disipativas. Y sobre esto fue de lo que estuvimos hablando Luis y su servidor, de cómo trasladar estos conceptos de la termodinámica, la física, la química, a las organizaciones y en general a la sociedad. Por ejemplo, del 2018 dice: propuesta teórica de gradación de energía en los niveles jerárquicos de toda la organización. Pues ya llegamos al punto de empezar el diálogo con Luis. Y aquí tenemos una frase muy interesante también de Ilya. Dice: crecemos en proporción directa a la cantidad de caos que podemos soportar, que podemos absorber y disipar. O sea, eso está interesante porque el crecimiento puede ser como personas, puede ser como organización, puede ser como país, como sociedad. De acuerdo con esta teoría, que recibió premio Nobel, ¿verdad? Es directamente proporcional a qué tanto toleramos el caos en nuestras vidas. Porque de repente lo que queremos es tener control, tener certidumbre y el piso firme, ¿no? Y esta teoría habla completamente de lo contrario, por lo que yo consideré que es sumamente valioso para los tiempos que vivimos con alta incertidumbre, que en realidad la incertidumbre, como ya lo hemos comentado, llegó para quedarse. Pero bueno, Luis, ahora sí te hago la primera pregunta. Desde el punto de vista de la química, física, termodinámica, ¿verdad? Campos en los que tú estás más familiarizado que yo, ¿cómo definirías tú una estructura disipativa? Hola Roberto, pues muchas gracias por la introducción. Y pues sí, este tema pues se fue dando y el estudio tanto de los estudios aparte en física, como tú bien lo mencionas, cómo se relacionan en otros campos, es lo que se me hizo pues bastante interesante y que justamente este concepto entra pues en cualquier tema que me imagine se podría aplicar una estructura disipativa. Y justamente como mencionas, yo personalmente siento que es todo en el universo tiende al desorden, al aumento de entropía. Pero existen pequeñas islas donde dices, ¿cómo es posible que dentro de todo este desorden aquí haya una pequeña pizca de orden? Y ahí es donde empieza la pregunta de cómo esto se pudo estructurar pues es que te digo, digamos en el campo de la física, pues hay elementos, más bien sistemas, que a la hora de empezar a analizarlos,
tiene que haber como una fusión de muchas fuerzas, energía de todo índole y que generan orden. Ese es como que la mayor incógnita de esto, el orden que se genera del caos cuando se mezclan muchas fuerzas, muchas energías, materia de todo tipo. Y pues eso, al pasarlo a cualquier campo, pues vemos similitudes que rigen un camino ya concreto. Interesante. Ahora, esto de las estructuras disipativas es algo que aprendí y recién lo voy digiriendo. A pesar de que yo estudié termodinámica, transferencia de calor, reconozco que había conceptos que no había profundizado. Esto tiene que ver con el tema de sistemas abiertos, sistemas aislados, sistemas cerrados, ¿sí? Tengo entendido que las estructuras disipativas se presentan, funcionan en los sistemas abiertos. Correcto. Yo propongo, justamente antes de si quieres dar como una linealidad, no sé cómo mencionarlo, a estos conceptos, pues primero se parte de las leyes de la termodinámica, precisamente la primera ley y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley dice, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justamente la segunda, ¿de dónde surge esto? Yo cuando leo la segunda ley de la termodinámica, dice que en un sistema cerrado, que ahorita más adelante vamos a ver qué es un sistema cerrado, abierto y aislado. En un sistema cerrado, la entropía tiende a aumentar y eso llega al punto en el que el sistema colapsa. Ok, partimos de eso y está perfecto. Pero ¿qué pasa si la entropía está en un sistema abierto? En un sistema cerrado, la segunda ley de la termodinámica dice que va a aumentar. Eso está claro, lo podemos ver en muchos ejemplos. Pero ¿qué pasa si el sistema es abierto? Ahí es donde surge la incógnita y es donde empieza, pues supongo que todo este camino también de Ilya Prigogine. Y pues es donde empiezan todas estas preguntas. Justamente a partir de la segunda ley de la termodinámica, ya es donde ingresa el concepto de entropía y de sistema abierto. De hecho, aquí tengo una imagen que la voy a compartir. Ahí se empieza, aquí está la clasificación de los tres sistemas que nosotros podemos encontrar, que es sistema abierto, cerrado y aislado, y las características de cada uno. Vemos que en el sistema abierto la energía, hay intercambio de energía hacia adentro y hacia afuera, igual que la materia. Ya cuando nos pasamos a un sistema cerrado, vemos que la materia no hay intercambio de ella, solo es de energía. Y un sistema aislado pues no tiene flujo de nada, ni de materia ni de energía. Que pues por lógica, si hay un cuarto sistema ficticio que no se podría, en el que solo hay intercambio de materia, pues la materia al tener energía pues se convierte automáticamente en sistema abierto. Por lo tanto, solamente se cierra en estas tres clasificaciones. Como te estaba comentando, la segunda ley de la termodinámica se centra solamente en la figura central, que es el sistema cerrado. Pero si esa segunda ley la quieres transferir a un sistema abierto, es donde ya cambia las reglas. ¿Por qué? Porque a la hora de que tienes un sistema abierto y hay energía que está fluyendo y materia hacia adentro y hacia afuera, ya es donde se busca o se determina qué es lo que pasa con la entropía dentro de ese sistema, si también alcanza a colapsar o qué es lo que determina el funcionamiento. Y ahí es donde surgen las estructuras disipativas. Ok, permíteme hacer un pequeño alto en el camino para ir asegurando que las personas que nos ven les resulte comprensible. Tú hablas de que en un sistema cerrado la entropía aumenta y en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente de una persona ahora sí que común y corriente, dices, bueno, pues si aumenta es bueno, ¿no? Si disminuye es malo. Pero platícanos un poquito qué es la entropía
¿por qué en un momento dado puede ser dañino el que aumente la entropía en un sistema cerrado que la lleve al colapso? Y luego ver si podemos estirar una metáfora de entropía a una organización. Claro que sí. La entropía es lo que determina. Bueno, es que depende mucho de en qué campo lo veas, pero directamente es el orden, que pues muchos pensarán, pues en algunos ejemplos o aplicaciones es bueno. Regularmente es cuando ya no hay la entropía total, es cuando ya no hay energía para hacer un trabajo. Pongamos el clásico ejemplo de una taza de café. Una taza de café, digamos que está a 70 grados, está bastante caliente, el ambiente está a 20. La segunda ley de la termodinámica dice que hay una sola dirección en la que la entropía va a viajar o va a presentar dirección hacia cómo fluye esa energía. Y pues entonces esa lógica nos dicta que la temperatura en la que está de más el café con el ambiente va a hacer que esa temperatura se empiece a disipar en el ambiente. Va a llegar un punto. Ajá. No, adelante, adelante. Va a llegar un punto donde la temperatura ya se va a igualar a la del ambiente y entonces el ambiente y la taza de café van a estar a la misma temperatura. Y ya no existe intercambio de energía. Ahí se dice que la entropía llegó a su punto máximo. ¿Por qué? Porque ya no fluye energía. Ya llegó a, es que no es equilibrio, llegó a, ¿cómo podría decirlo? Pero ¿no sería un equilibrio con la temperatura del medio ambiente? Correcto, sí es un equilibrio, pero como ya no hay intercambio de energía hacia ninguna dirección, eso es lo que genera la entropía. En un sistema, pues también pueden ser las posibilidades, por así decirlo. ¿A qué te refieres con posibilidades? Con posibilidades es también, te pongo otro ejemplo. Digamos que tenemos otro ejemplo de sistema cerrado. Una máquina expendedora de refrescos, papitas y de todo eso. Ese, al tenerlo lleno, ahí pues, y digamos que ya no le vamos a meter más materia, es un sistema cerrado porque solamente va a fluir la energía capaz para tú obtener el alimento. Pero va a llegar un punto donde se va a vaciar, va a ir la gente, va a meter su moneda, va a obtener un refresco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que va a llegar un punto donde esa máquina se va a volver obsoleta. ¿Por qué? Porque se va a vaciar completamente y pues ya no va a tener utilidad. Fíjate, ese ejemplo que pones sería como, no sé si se llame sistema semiabierto, porque haz de cuenta, la imagen de sistema abierto, el producto que compras es el que sale, digamos, ahí como materia, y la energía que entra y que sale, pues es el sistema de refrigeración de esa máquina expendedora, ¿verdad? El dinero que entra, ¿verdad? En un momento dado, pero si no le alimentas más productos, pues llega un momento en que se queda vacío y ya no puede cumplir su función. Sí, y eso es ya cuando llega a la entropía máxima, cuando ya no hay un intercambio entre el sistema y todo y el ambiente en el que está, su entorno. Y pues ese ejemplo es el que, por eso la segunda ley de la termodinámica dice que un sistema cerrado tiende a aumentar la entropía hasta que colapsa, porque llega un punto donde ya entre el sistema y su entorno ya no es posible un intercambio de energía. Se vuelve obsoleto y pues por lo tanto ya no existe, por así decir, trabajo entre uno y otro. Y ahí es donde viene el concepto de sistema abierto. Ok, ¿qué pasa si en el ejemplo de la máquina expendedora
viene alguien representando pues también el flujo hacia adentro en el que la va llenando cada semana. Y pues a la semana, no sé, se venden 10 refrescos y a la siguiente semana pues esos 10 refrescos que se vendieron se los vuelven a ingresar. Ya ocurre un flujo, pero internamente pues la máquina empieza a trabajar como debería. Y ahí es donde entra en equilibrio porque ya se convierte en un sistema abierto, Pero, donde ingresa y sale sale energía y materia, y correcto. materia, pero es un equilibrio disipativo precisamente porque disipa, por ejemplo, vamos a pensar que esta máquina expendedora requiere refrigeración. Cuando sube la temperatura en el medio ambiente, tiene un termostato, demanda más energía eléctrica, más uso del compresor y mantiene frío lo que ahí tiene para la venta, ¿no? Sí, Pero eso ya sería como dividir ese sistema en más subsistemas y ujú, ver pues esos sistemas cómo se comportan. Efectivamente, lo que dices, el sistema de calefacción que se encarga de enfriar, pues también puede ser un subsistema cerrado, que lo único que hace es fluir este gas frío y libera pues disipación de calor, es la que se encarga de todo el calor de adentro, mandarlo hacia su entorno. Y pues ahí también ya es donde podemos meter el concepto claro de estructura disipativa. ¿Por qué? Porque hace disipación hacia el exterior de energía y también ahí es donde, bueno, no sé si de una vez meter ese concepto, que en un sistema abierto, si lo queremos mezclar o hacer una reinterpretación de la segunda ley de la termodinámica, es que un sistema abierto se encarga de disipar entropía. ok, disipar entropía. Eh, en este caso, disipa entropía, pero porque tiene una fuente de energía adicional que compensa la entropía que disipa. Sí, 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 sí. Por ejemplo, aquí otro ejemplo es, imagínate que tu casa es un sistema y entonces pues te gusta una casa que funcione bien y pues ahí también podemos enfocarnos pues solamente en el sistema eléctrico o en el súper, que siempre tenga súper, pero en este ejemplo digamos que tú quieres tu casa limpia. Y entonces, qué es lo que haces? La energía y la materia, pues es uno mismo con todos sus instrumentos, su escoba barriendo. ¿Y qué haces al último con esos desechos? Pues los tienes que liberar a tu entorno. Ok, Ahí estás disipando entropía para que tu casa esté con entropía baja y esa entropía pues tú la mandas al exterior para que tu casa esté limpia. Ese también es otro ejemplo práctico que la casa es un sistema, pero lo podemos dividir en sus subsistemas y determinar también si es abierto, cerrado y pues lo mismo, todos estos conceptos de entropía, de flujo de energía, flujo de materia, pues también yo siento que es como lo queramos ver nosotros o reinterpretar. Y pues ya si lo mandamos o hacemos una comparativa directamente a una empresa, pues también si tenemos una empresa, ya sea el flujo de efectivo, el flujo de personas, de materia prima, sacar productos, todo eso, pues también es lo que determina hasta donde pienso yo que una buena empresa, lo que mencionabas al principio, siempre tiene que estar fuera del equilibrio porque tiene que tener flujo, ya sea hacia afuera y hacia adentro, está en y movimiento. justamente, y lo que determina que esa sea una buena empresa es más bien cómo se distribuye o se administra esa energía, esa materia, esos empleados, esa nómina, todo, para que justamente no haya un desequilibrio de, pues es que hoy me salieron más pedidos, pero pues, mi materia prima no me va a llegar a tiempo. Ahí ocurre un desequilibrio
pero pues la empresa para ella dice, pues, ay, es que es un desequilibrio, por así decirlo, negativo. Sí, porque no tienes una forma de recuperar un equilibrio dinámico. Sí. Justamente. Y ahí pues es donde vienen todos los estudios de, ok, si yo más o menos sé que me sale tantos pedidos mensuales, pues yo ya tengo una capacidad de tanta materia para tanta producción, y si sé que me va a llegar o me puede llegar a pasar que me sale un pedido extra, pues yo ya tengo un as bajo la manga. Todo eso es lo que determina el poder suficiente de disipar esa entropía, que como ya vimos es donde ya no hay flujo, donde se vuelve obsoleto. Si tú no puedes cumplir con un pedido porque no tienes materia, pues prácticamente no estás sirviendo para lo que hay, no puedes generar o que ese flujo continúe. Y ahí es donde decimos, pues entonces es que la entropía está aumentando. Claro. Permíteme leer algo del doctor Enrique Canales, el capítulo que les decía de su libro. El libro se llama Ritmos de máquinas, ritmos de corazón. Y en su página 109, en el capítulo Desarrollo, dice lo siguiente: la empresa que avanza es una empresa desequilibrada, falta de estabilidad, como cuando comenzamos a correr. De un desequilibrio pasamos a otro y a otro, desequilibrio comprendido. Porque al empezar a caminar, pues, y al correr también, un pie está en contacto con el piso y el otro pie no está en contacto con el piso, pero se van alternando, ¿no? Y generan ese equilibrio dinámico, como del que hablábamos, o como cuando andamos en bicicleta. Y continuando con el doctor Canales, dice, así la empresa, el movimiento se empieza con un pequeño desequilibrio para continuar con otro. Cerrar un departamento, abrir una sucursal, sustituir un jefe, enviar un agente de ventas a otro país, producir un nuevo producto. El desequilibrio empieza a funcionar y los engranes verdaderos de las empresas se empiezan a mover. Y para cerrar esta lectura dice, la obsolescencia es un pecado social, que también en un momento dado una empresa que llega a la obsolescencia, pues es una empresa que no tiene demanda, ¿verdad? Que no tiene mercado o que el mercado no le paga y finalmente, como decía, se colapsa. Lo que yo me estaba preguntando es si estos conceptos nos pueden ayudar a predecir o anticipar cuando un sistema se va a colapsar, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Como hemos visto ahorita. Y te quisiera hacer una reflexión por lo que platicaste de la basura que recogemos de la casa para mantenerla limpia. Al momento que sacamos la basura de la casa, estamos disipando entropía. Pero esa entropía la estamos mandando al exterior de nuestra casa, ¿no? Sí. Si no pasa un servicio de recolección de basura, pues ya imagínate cómo va a estar nuestra casa al poco tiempo, ¿verdad? Con los cartones, las cajas, los desechos de alimentos, el polvo, un montón de cosas ahí acumuladas, ¿no? Entonces, esa entropía que nosotros sacamos de nuestra casa para mantenerla limpia, para que nuestra casa se comporte como una estructura disipativa, finalmente ahora es un tema de la ciudad, porque ahora la ciudad también tiene que hacer algo con esa basura. ¿Sí? Sí, ya el ambiente se vuelve pues otro sistema que también pues tiene que tener sus estructuras, justamente como dices, de disipación, pues también bien hechas, o sea, bien pensadas para que justamente no se empiece, como hemos visto en muchos lugares lamentablemente, que se acumula, los sistemas de recolección no alcanzan, o los desechos que nosotros hacemos pues son excesivamente notorios, o sea, porque pues más o menos que hay estudios que determinan al año una persona cuánto desecha, pero pues si nosotros lo excedemos o las empresas, pues ahí es donde empieza a haber un desequilibrio y entonces empiezan los problemas. Y pues eso te digo, en cualquier tema que se piense, entra en los conceptos y es donde uno se dice, entonces, para justamente lo que preguntabas, para que alcance el sistema a autorregularse, ¿qué es lo que necesita? ¿Dónde Claro. está el punto de yo tengo que estudiar esto
o estos son los puntos que tengo que tener más en cuenta para que el sistema no colapse y en cualquier sistema. Nosotros hablamos aquí un ejemplo pues muy burdo de la basura, pero pues también hay muchos más. ¿Y qué pasa si entonces el sistema colapsa en la sociedad? Como lo vimos en pandemia, porque falta esto, porque falta aquello. Justamente la pandemia es un agente que viene a mover toda una estructura y pues nosotros tenemos que autorregularnos para que ese sistema siga avanzando a pesar de ese agente perturbador. Y pues eso influye en también ejemplo. Digamos que en un ejemplo de una empresa, no sé, tú sabes más, que llegue un problema y no sé, que a lo mejor muchos empleados en la pandemia se enfermaron. ¿Qué es lo que haces tú como empresa? Algunos de tus pedidos los cancelas, cierras temporalmente, contratas más, todo eso es lo que se debe de estar ya pensado para que justamente es lo que determina que una empresa decaiga o suba las decisiones. Sí, te quiero compartir algo que aprendí hace años, de una doctora de alguna universidad en San Diego, Luisa Kelly. Se me quedó muy grabado que ella decía que la diferencia en el desempeño de una empresa, en empresas que están en la misma industria, ¿no? Que están compitiendo, vamos a decir, tú produces un producto A, produces leche, ¿verdad? Y tu competidor produce leche también. Entonces dice, la diferencia no está en los procesos internos, que pudiera estarlo, ¿verdad? Con innovaciones, sino en la capacidad de los ejecutivos para interpretar el entorno. Porque a final de cuentas, en las dos empresas, ahorita simplificando que son dos empresas, les afecta el tipo de cambio de manera similar, les afecta la falta de talento de manera similar, les afecta, por ejemplo, ahora en Jalisco hubo cortes de energía el fin de semana, entonces les afectan los cortes de energía. Y tú dices, bueno, ¿por qué si ese entorno les está afectando de igual manera, por qué una empresa funciona mejor que otra? Y es por las decisiones que toman, ¿sí? Que era lo que leíamos al principio. O sea, vamos a crecer, vamos a desarrollarnos en la medida que seamos capaces de absorber caos, ¿sí? Y también de disipar esa parte de la entropía que nos estorba, ¿verdad? Que no nos sirve en nuestra organización y que podamos de esta manera tomar decisiones para convertir a nuestra empresa en una estructura disipativa. Pero para eso implica que los líderes cambien su forma de pensar y no vean necesariamente al caos como un enemigo, sino como una fuente de un nuevo orden. Te quiero repasar algunas de las cosas que encontramos juntos cuando consultamos a la inteligencia artificial sobre este tema, donde le pedíamos recomendaciones para empresas mexicanas. ¿Sí? Correcto. Pero antes de eso, platícanos un poco cómo es que se relacionan las estructuras disipativas, la entropía, el caos y eventualmente la emergencia de un orden. Bueno, como yo lo entiendo, mira, te voy a compartir otra imagen. En esta imagen, míralo, te voy a leer el pie de página. Dice, las fluctuaciones del sistema en condiciones de equilibrio se amortiguan. Al ir aumentando la energía aplicada al sistema, las fluctuaciones aumentan hasta que al sobrepasar un valor umbral se organiza un nuevo estado lejos del equilibrio, una estructura disipativa. Esta gráfica lo que nos dice es, como te digo, la línea E, que es el estado de equilibrio, siempre va a sufrir pues cambios. Va a ingresar esto, va a ingresar aquello, y pues va a hacer que fluctúe todo, ya sea, como te digo, de una empresa, pues tal vez los empleados, la materia prima, todo eso. Y pues hay una razón de alcanzar a amortiguarla.
Pero ¿qué pasa si entonces llega un punto donde ya sobrepasa el sistema en equilibrio, el estado de equilibrio? Aquí es muy importante, dependiendo de lo que estemos analizando, siempre va a tener un umbral, un punto de flexión donde va a haber una bifurcación. En este ejemplo, pues aquí es la línea punteada con la letra U, y entonces en cuanto cuando sobrepasa ese nivel de umbral, va a dar un brinco a un nuevo estado de no equilibrio. Se llama estado de no equilibrio porque no tiene las condiciones iniciales del estado de equilibrio. Y entonces, ¿qué hace? Se va a tratar de otra vez autorregular, pero en este nuevo estado. Y ahí es donde ocurre donde se genera una estructura disipativa. Ya está lejos del sistema de equilibrio porque hubo un agente perturbador que hizo que se saliera, por así decirlo, de un estado en el que se manejaba y era suficientemente posible detenerlo o amortiguarlo. Controlarlo, sí. Controlarlo, exactamente. Y por eso, dependiendo de lo que estemos analizando con estos conceptos, es muy importante el sistema de umbral. Es lo que determina a dónde sí alcanzo a controlar y en dónde ya no. Y entonces cuando brinque ese umbral, pues va a generar caminos donde dice, a ver, ¿te colapsas completamente o aprendes a autorregularte para aprender con este sobresalto que no lo teníamos planeado? Eso también es lo que determina que el sistema colapse completamente por ese aumento de energía, aumento de materia que no estabas pensado, de entropía, como de lo que tú quieras verlo, pero que ya cuando hizo ese salto sobre el umbral, ahí yo pienso que sigamos en el ejemplo de las empresas y lo que dices, que también es el jefe para tomar decisiones, para tener ya protocolos de qué pasa si en el peor de los casos pasa esto, pues ya tengo un plan A, plan B, plan C, es lo que va a determinar si ocurre una estructura disipativa donde ahora la empresa va a trabajar pero con otros roles a como estaba al principio, porque pues ya no hay un equilibrio. Es que de hecho la gráfica que muestras, pues yo creo que representa la realidad de muchas empresas el día de hoy, no solo en México, sino en el mundo. O sea, me refiero al tema de la guerra de aranceles, los aranceles recíprocos, crecientes. Me pones aranceles, te pongo aranceles, y las empresas empiezan a tomar decisiones. Hoy en la mañana leí una noticia, desafortunadamente no puedo estar seguro de que sea cierta, en donde decía que General Motors va a dejar de vender automóviles en China, ¿no? Y obviamente que eso rompe un equilibrio, ¿verdad? Una planeación, un presupuesto, toda una serie de cosas, y tiene que encontrar otro nuevo equilibrio, ¿no? Sí. Entonces, más que esperar que esta incertidumbre y este caos que tenemos desaparezca, es algo que va a estar presente con nosotros, y ahí tú mencionaste las decisiones del director. Yo pienso que sí son del director en conjunto con su equipo directivo, con su equipo gerencial, de analizar con oportunidad desde señales débiles para ir activando, como tú decías, protocolos de plan A, plan B, plan C. Continuamos la expansión en Centro y Sudamérica, la detenemos, nos concentramos en México, buscamos exportación a Alemania, en fin, o sea, buscar otras alternativas. Pero cuando estábamos revisando esto, Luis, en los días pasados, lo que estuvimos aprendiendo y intercambiando de ideas, yo aprendiendo de ti, del 9 al hoy, ¿qué día es? 20, o sea, llevamos 11 días alrededor de estos temas. Tú me decías que esta gráfica está en 2 dimensiones, pero que en la realidad, esta gráfica debiera de estar en 3 dimensiones. ¿Qué implicaciones tendría eso? Pues lo que ¿por qué se me ocurrió que esta gráfica visualmente pues representa mucho? Pero justamente eso es un apoyo visual muy simplificado.
Y si lo queremos ver como en realidad podría ser el peor de los casos, una empresa tiene 1,000,000 razones por la cual puede fallar. Y cada uno de esos caminos nos lleva a un sistema de no linealidad, o sea, no hay un camino de por aquí se va a ir y después por acá y después aquí va a girar. Aunque tenga diferentes curvas, pero pues no sigue un camino, tiene que ir como una ramificación en la cual cada uno de los caminos tiene su propio umbral. ¿Qué pasa si el estado de no equilibrio viene a partir de que justamente de que cayó una pandemia? Es algo inesperado que no te imaginas. ¿Qué pasa si el estado de no equilibrio viene a partir, no sé, de que el encargado de que te da la materia prima ya no va a trabajar contigo? ¿Por qué? Porque ya se va a ir con otra empresa. O tuvo problemas y no te va a poder surtir. O hubo problemas económicos y pues ya no puedes tú comprar la materia prima. Hay muchos factores y cada uno de esos te genera un estado de no equilibrio en todas direcciones. ¿Cómo relacionarías estos conceptos con iniciativas de innovación en las empresas? Justamente los sistemas de innovación en las empresas es un modo de disminuir la entropía. Qué interesante. Si lo queremos extrapolar a una empresa, el tener sistemas de innovación, el invertir con conocimiento, porque también si a una empresa, digamos que tenemos dos empresas y a ambas empresas les damos no sé, 10 millones de pesos. Una dice, pues yo voy a poner azulejo en los baños y a todos los empleados les voy a comprar el iPhone más nuevo y todo porque nosotros desde afuera nos tienen que ver que somos una empresa pero poderosa. Y la segunda empresa, en lugar de hacer todo eso, se calma, se tranquiliza y dice, pues aquí tenemos un experto en esta materia y lo que nos dice es de que vamos a comprar esta nueva máquina traída desde Alemania porque va a hacer que nuestro trabajo aumente, vamos a poder obtener mayores pedidos para nuestros clientes o vamos a mejorar la calidad. En ambos casos se les dio la misma cantidad de dinero. Las empresas, para que sea más teórico, vamos a pensar que son idénticas, pero las decisiones que se toman es lo que determina. A lo mejor la primera empresa que se gastó todo ese dinero pues en crear un maquillaje hacia el exterior, pues dice, sí, se ve bonito, pero pues en realidad no le ayudó mucho. Esos 10 millones a lo mejor hizo que la empresa pues atrajera a lo mejor 1 o 2 clientes porque dice, si esta empresa está así de bonita, pues claro que va para arriba. Y en realidad pues no aumentó, o sea, si tiene una capacidad de producir 10 productos al mes y pues con los nuevos clientes se le exigen 12, va a decir, caray, ya me está complicando. Pero la otra empresa que pues a lo mejor empezó un poquito más lento, pero pues ya a sus potenciales clientes ya les puede ofrecer pues mejores productos o más rápido o mejor exportación, eso es lo que determina que pudo que mejoren cómo están controlando, amortiguando todas esas posibles cambios hacia el futuro. Y justamente el sistema de innovación yo siento que es crucial para tener entropía baja y que funcione de buena manera. Otra cosa es el ejemplo que te digo, tener inversión, pero invertirla de buena manera. Contratar personal capacitado para lo que tú necesites también es muy importante. Eso también determina hacia dónde va a ir una empresa en este ejemplo. Claro, sí. Y todos esos cambios que pueden ser minúsculos o dependiendo cómo se quiera ver, pues es lo que siento yo que en este caso es la fluctuación, la amortiguación, que aquí lo vemos en esta gráfica, pero ya al
Al tener un cambio grande siempre va a haber un estado de no equilibrio, porque va a brincar un umbral. Pero justamente cómo entonces ahora se hace esa amortiguación en el estado de no equilibrio y cómo se sobrelleva o se alcanza a evolucionar hacia ese cambio es lo que va a determinar ¿Sabes qué? la empresa. Sí. Dime. No, perdón que te interrumpí. Si quieres termina, que iba a determinar que la empresa, ¿me dijiste? Que la empresa en esa bifurcación se fuera a un sistema como de pues, ya no hay mucho intercambio, a que se vuelva cerrada o a que se vuelva un sistema completamente abierto sin ninguna duda y con una estructura disipativa, que es una estructura completamente que ya vimos en el estado de no equilibrio, que ya va a manejarse con otros estándares, por así decirlo, porque pues ya no es el mismo estado de equilibrio, ya está en desequilibrio, pero dentro de todo ese caos va a generar calma, un equilibrio pensado. Encuentra un nuevo orden. De hecho, esta gráfica me recuerda a una situación que vivimos en la familia. Incluso si la vamos leyendo de izquierda a derecha, la primer gráfica que está sobre la línea E de equilibrio, se puede ver cómo se comportaba, en este caso, nuestra salud, mi salud y la de mis 2 hijos. Mi esposa tenía otro tema con su sistema inmunológico mucho más resistente que nosotros, y exactamente así se empezó a comportar. O sea, cada vez oscilábamos más, nos enfermábamos más, hasta que Bobby, que tú lo conoces y es tu amigo, estuvo 2 veces hospitalizado antes de los 3 años. Y la segunda vez, que incluso pasamos Navidad ahí en el hospital en Monterrey, le pregunté yo al doctor qué es lo que está pasando, ¿sí? Y la respuesta del doctor fue muy corta, muy contundente. Dijo, es el precio de vivir en una ciudad como Monterrey. Y te estoy hablando de 1990, sí, que no se compara con los niveles de contaminación que tienen ahora, sí. Sí, no. Y muchas ciudades, ¿no? También en el Bajío tenemos cada vez más contaminación. Entonces, lo que hicimos nosotros como familia fue tomar una decisión, como que cruzamos el umbral de decir ya, esta segunda entrada de nuestro hijo pequeño, ¿verdad?, al hospital, ya es una alerta, ¿verdad? Es una llamada de atención y buscamos un nuevo equilibrio. Pero quedamos lejos del equilibrio que teníamos antes en Monterrey. Y entonces encontramos una forma de tener una ciudad con las características que nos dijo el doctor, ¿verdad?, para que tuviéramos menos problemas de salud. De ahí que coincide con lo que tú dices, puede tener enormes aplicaciones. Ahora, ¿sí? Si regresamos al tema de la ciudad, la costumbre en México, no conozco mucho el tema, pero entiendo que hay tiraderos de basura en donde simplemente van formando capas, ¿verdad?, de basura, y eventualmente, tal vez ya cuando se rellenó, hasta le llaman el relleno sanitario, ¿sí? Tal vez le ponen algo de tierra encima. Y aquí en León hay colonias que están construidas sobre ese tipo de terreno, entre comillas, ¿no? Pero ahí viene otro tema muy importante que a mí me llamó la atención en la síntesis que nos daba la inteligencia artificial de los diferentes artículos que les mostramos hace rato. Yo le preguntaba a la inteligencia artificial, sintetízame este artículo en 10 puntos importantes. Lo hacía y le decía yo para cada artículo, dame 5 recomendaciones para empresarios mexicanos. Y en la mayoría de los casos hacen mención a temas ecológicos, a temas de economía circular, a temas de cuidado del medio ambiente, ¿sí? Eso me llama la atención porque quiere decir que las estructuras disipativas pudiera ser que estemos aventando la entropía para otro lado, pero el problema que yo me quité de encima lo estoy aventando para otro lado. Y necesitaríamos tener una visión más completa, más holística, de decir, bueno, ¿cómo es que yo puedo darle circularidad a los desechos de mi empresa, ¿verdad? O como aprendí con una empresa alemana recientemente que decían ellos, no le llamamos desperdicio, no le llamamos desechos, le llamamos resultantes. Y esos resultantes tienen un valor y lo tenemos que capitalizar, ¿no? Ellos están en Querétaro y se preciaban de que no usan agua de la ciudad.
Dice, es una cantidad muy pequeña para reponer evaporación y algún desgaste normal, pero toda el agua la tienen dando vueltas en su sistema de filtración y de purificación de agua, ¿no? O sea, por qué tomará tanta importancia todo este tema de la economía circular, ¿no? En las empresas y en las ciudades, alrededor de estas estructuras disipativas? Pues justamente lo que dices, si uno regresamos otra vez, todo es un círculo a la primera ley de la termodinámica, no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pues ahí está la clave, ¿no? Dice, desaparece y ya no tienes que lidiar con ello, ¿no? Se transforma y ya tú sabrás si esa transformación te perjudica o te beneficia, pero al final de cuentas va a seguir existiendo. Los desechos que genera una empresa, pues no es como que, ay, todo el sobrante va a desaparecer y ya no es mi problema, ¿no? También tienes que enfocarte en deshacerte de ella de la mejor manera posible para que no afecte tu entorno, porque al final de cuentas, si la entropía en tu entorno la saturas, pues va a llegar un punto donde ya no te vas a poder tampoco escapar de ella. Claro. Dentro de estos artículos que estuvimos compartiendo y incluso un libro que me compartiste también y los que yo estuve también leyendo y comprando, hablan de los atractores extraños. En inglés le llaman strange attractors, ¿no? Y pareciera que en esta gráfica la línea NE de nuevo equilibrio, cuando cruza el umbral, es porque es como si existiera un imán que hace que el comportamiento del sistema se cambie, ¿sí? Y ya no regrese a donde estaba. O sea, ya, de hecho, también hablan de la irreversibilidad de muchos de estas estructuras disipativas. Pero hay un extraño atractor que eventualmente hace que encuentren un nuevo equilibrio, un nuevo orden. Un nuevo orden en un sistema ya dinámico. Sí, así es. Que Bueno, justamente pues es lo que al final todos estos cambios, como te digo, del estado de equilibrio a no equilibrio y generar una estructura disipativa, pues es lo que se busca, que otra vez se vuelva un sistema dinámico y como sistema abierto, pues que la entropía que se genera se alcance a disipar en el ejemplo de las empresas, con buenas decisiones. Eso hace que pues la entropía disminuye, que se tenga una buena inversión. Si está entrando dinero, pues manejarlo de la mejor manera. Es hacer un equilibrio dinámico entre la energía y materia que entra y sale al sistema ya como sistema abierto. Ya no es cerrado, ya también tiene que pensar en el flujo que hay, pero internamente todo lo que está entrando, saber aprovecharlo lo mejor posible para que aquí la palabra disipación sea la más adecuada posible. Que todo lo que no se utiliza para generar el trabajo, energía, se vaya al ambiente, pero de la mejor manera, no desperdiciando. Que el ejemplo que ahorita puedo decir son los focos. La evolución de los focos, ¿a qué se debe? Porque tenía una disipación pues muy alta. De toda la energía que consumía, pues muy poca de esa energía es la que se ocupaba para iluminar y toda la demás se iba en calor. Por eso los focos de filamento, pues los tocabas y estaban muy calientes, porque toda esa disipación se iba al ambiente como calor y decían, pues es que, o sea, si no sirve, estamos viendo todo muy bien, pero pues esa disipación nos está perjudicando. Ahí es donde surge justamente la evolución de un foco a LED que hace que pues ahora puedan igualar o incluso superar los lúmenes de un foco tradicional, pero con menor disipación de energía hacia el ambiente. Dice, si entra 10 pesos de energía, pues a lo mejor 9 se van en luz y todo lo demás en calor. Y pues antes metías 10 pesos de energía y te daba 1 de lúmenes y 10 de calor. Decías, pues es que el calor a mí no me sirve, yo quiero aprovecharlo lo que más se pueda y que la disipación sea lo mejor posible en este caso, para mi bolsillo, porque pues gastaban más luz, y ahorita pues incluso son hasta más baratos. Sí, y sin embargo, por ejemplo, al menos aquí en la ciudad hay centros de acopio para recibir
la chatarra electrónica, ¿sí? E incluso un ventilador descompuesto te lo reciben, un televisor que ya no funciona te lo reciben, una computadora, un celular. Pero si les llevas focos, no te los reciben. Y entonces, pues ahí tienes tres opciones, ¿verdad? Pues te haces el oxiso, los metes en una cajita y los tiras a la basura para que pase el camión de la basura y ya después que la ciudad vea qué pasa con eso. La otra es que encuentras algún lugar en donde sí reciban esos focos, porque entiendo que algunos de ellos cuando se revientan tienen gases adentro que también pueden generar algún efecto nocivo. O los guardas. Nosotros lo que hacemos es que los guardamos, no hemos encontrado otra solución, ¿verdad? Simplemente tenemos una colección de focos que también, de paso se ha dicho, la duración de los focos aumentó muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Ya es muy raro que un foco se funda. Te quiero platicar algo que sucedió en esta semana. El lunes pasado, ayer, hoy es martes, ayer publicamos una entrevista que le hice a un amigo sobre equipos de alto desempeño. Y él vive en Chihuahua. Y otro amigo que vive en San Antonio, Texas, ayer me manda 3 audios que yo pensaba que eran con relación a un video que le había mandado de la presentación del libro Second Sapiens, pero no. Era sobre el video de estructuras de equipos de alto desempeño. Porque a él también ya le había preguntado sobre las estructuras disipativas. Y entonces me dice, mira, este tema de los equipos de alto desempeño tiene relación con las estructuras disipativas. Dice, una organización que quiere tener equipos de alto desempeño, dice, como bien dice, porque él también conoce a la persona que entrevisté que se llama Armando, dice, como bien dice Armando, los equipos de alto desempeño pueden funcionar muy bien en los diferentes niveles de la organización y donde se topan con pared es cuando llegan al equipo gerencial, al equipo directivo, con los líderes de la organización, ¿sí? Y la lectura que él le dio es que las empresas que abrazan los equipos de alto desempeño de alguna forma se están convirtiendo en empresas con estructuras disipativas porque el equipo busca resolver el problema independientemente de los recursos que tenga o no tenga a la mano, ¿sí? Sino decir, el problema ahí está, este es nuestro proceso, esta es nuestra responsabilidad. Nos platicaba Armando, el que nos platicó de equipos de alto desempeño, que se reconfiguran y el liderazgo es quien tiene mayor competencia, ¿sí? No es una cuestión jerárquica, sino si es un problema hidráulico, el experto en hidráulica es el que va a guiar al equipo para encontrar la solución, ¿no? Equipos autodirigidos, muy flexibles. Y me decía el amigo de Dallas, se llama Nicolás, decía, pues resulta que una empresa que tenga estructuras disipativas o que las desee abrazar, va a estar expulsando malos líderes en forma de entropía, ¿sí? O sea que la entropía que estaría desechando hacia el entorno, ¿verdad? De decir, estos líderes que están acostumbrados a tener control, a no delegar, a hacer micromanagement, a estar respirando casi en el oído de las personas para asegurar que hagan tal o cual cosa, estos líderes no me sirven, ¿sí? Y ahí sale otro tipo de entropía, que la renuevan obviamente con líderes con otros perfiles que puedan vivir en esos ambientes. ¿Te hace sentido? Sí, mucho sentido. Pues de hecho está la frase que un buen líder es el que sabe delegar órdenes y no el de yo lo sé todo, porque pues, eso es imposible. Si justamente el ejemplo que dijiste, si yo soy el dueño de la empresa, soy el que fundó una empresa, pero pues me sale un problema eléctrico, pues no voy a decir, es que yo soy el mejor, no sé, el mejor ingeniero del mundo, yo voy a saber esto. Ok, pero si ocurre también en hidráulica, yo soy el mejor ingeniero del mundo, yo lo voy a saber. Y digo, está complicado que uno sea todólogo ya en esos casos. O sea, en sistemas más pequeños, en tu casa, a lo mejor sí eres el todólogo y poco a poquito no te va a afectar ese cambio o esa decisión que tomes, porque se fundió un foco, yo soy capaz de cambiarlo. Se botó la pastilla, pues yo ahorita la cambio.
Pero ya si hablamos de una estructura tan grande como es una empresa, pues ya tienes que saber dirigir a tu gente para que ellos hagan el trabajo contigo, Sí, no buscar que, pues no sé, solo hacer tareas tediosas, digo, no, eso es saber delegar y eso es lo que lleva al éxito para que sea una estructura disipativa de lo mejor. Justamente equipos de alto rendimiento, pues sí tienen que tener personas capaces, que volvemos al mismo punto, tener a la gente correcta para las decisiones correctas, que sepan trabajar con lo que tienen a su alcance, ¿no? Yo solo puedo trabajar, pero solamente si tengo esta herramienta y si no la tengo, pues no puedo hacer nada. Digo, pues no, es la capacidad de adaptarte, de innovación, todo eso es lo que determina que una persona pueda llevar la rienda para solucionar un problema, que en este ejemplo pues es disipar la entropía del problema que venga, solucionarlo. ¿Para qué? Para que ese engrane vuelva a girar como debe de girar. sí. Ahorita nos fuimos, principalmente yo, hacia la yugular con los líderes que en un momento dado no tienen el perfil para tolerar una estructura disipativa, pero también pueden ser los colaboradores, ¿sí? Que el líder realmente desee empoderar a los equipos y que vea que las personas tienen las competencias, como tú dices, para tomar decisiones, pero hay personas que por naturaleza son muy inseguras y no les gusta el estar en un esquema autodirigido, ¿verdad? Autocontrolado, automonitoreado, y continuamente van con el jefe oye, lo hago de esta manera, lo hago de aquella manera, y se hacen dependientes, se hace una codependencia, ¿no? Entonces, como estas empresas pueden sacar entropía a través de líderes que no tienen el perfil adecuado, también pudiera ser que en un momento dado algunas personas no tengan el perfil adecuado para trabajar en una estructura disipativa, ¿sí? Y mira, Sí, Luis, correcto. para terminar, quisiera leer así salteadito. Ya ves que cada artículo que me compartiste, el mismo libro que me compartiste, lo pasamos por la inteligencia artificial y les decía, dame 5 recomendaciones, ¿no? Para, para las empresas mexicanas. Voy a leer algunas de ellas, que los artículos todos hablan de estructuras disipativas, pero aplicado incluso uno a temas de psiquiatría o a temas de medicina, a temas de oncología, uno de ellos analizaba los tumores cancerosos como una manifestación, ¿verdad? Que se está, de hecho decía que el tumor canceroso tiene baja entropía, ¿sí? Porque lo que sucede es que cada vez crece más, crece más, crece más hasta que se hace metástasis, pero a costa de que el cuerpo del ser humano que lo alberga tenga una alta entropía y se vaya deteriorando, deteriorando hasta que fallece, ¿no? Entonces hay aplicaciones impresionantes de todo esto. Bueno, Sí, miren, por ejemplo, en eso que sí, mencionas, es fundamental el término de umbral. ujú, Justamente porque siempre decimos, ay, es que, un ejemplo, el cigarro es muy dañino, te genera cáncer. Y hay ejemplos de personas que, no sé, empezaron a fumar a los 20 y a los 22 ya les dio cáncer de tiroides, de garganta, de esófago, pulmones. Ahí habla que el umbral para soportar y desechar todo eso pues es muy bajo. Y hay otros ejemplos que dicen, no, es que mi abuelito, o sea, fumó desde los 12 años, se murió a los 99 como si nada, te corrió un maratón, pues a lo mejor ahí también tiene que parte. Ah, ok, parte ayudó de que pues era muy deportista, parte ayudó que tenía el umbral para hacer ese brinco muy alto, o sea, su sistema inmunológico empezaba por ahí a lo mejor un tumor pequeñito y su sistema rápido lo desaparecía para que no alcanzara a esparcirse a las células. Su sistema de amortiguación era sorprendente y todo eso, o sea, tú puedes ver dos sistemas que son iguales, pero internamente están controlados de una manera que dices, es que esto es ley. ¿Por qué? Porque en la mayoría de la gente pasa, pero pues aquí no, y pues esa es una situación excepcional, inusual, sí. pero los hay.
Los hay Fíjate, y sí, no, está bien interesante porque por una parte, rapidísimo me regreso al tema de salud que tuvimos en Monterrey. Este, el umbral de tolerancia del sistema inmunológico de mi esposa estaba mucho más alto, al grado que no se enfermaba, ¿sí? sí, Mientras que el caso de mis hijos y tu servidor, pues casi con cualquier cambio nos enfermábamos, teníamos un umbral mucho más bajo. Pero me lleva de nuevo a la situación de la empresa. Si vemos la gráfica que está sobre la línea E, voy a exagerar, pero pudiera haber personas que completamente se sienten fuera de control, fuera de lugar, angustiados, no saben qué hacer en las primeras oscilaciones pequeñas de la gráfica del lado izquierdo, ¿sí? Mientras que hay personas que con las oscilaciones que están en medio las toleran, las entienden, toman decisiones, meten el sistema, lo amortiguan, ¿verdad? Como tú decías. correcto. Pero a lo mejor la persona que se siente demasiado estresada con las primeras oscilaciones, ni de chiste va a poder soportar las segundas oscilaciones. Pero luego viene la tercera ola que ya no está amortiguada, sino que va creciendo cada vez más. Y ahí son pocas las personas que mantienen la calma y decir, a ver, vamos a analizar qué es lo que está pasando. Recuerden que aquí tenemos los protocolos, tenemos esto, tenemos lo otro, y dan el salto hacia el nuevo orden, ¿verdad? Hacia el nuevo equilibrio, cuando se pasa del umbral, ¿no? A lo mejor se tienen criterios de decir, ya esto es insostenible, voy a exagerar, tenemos que cambiar de industria, o tenemos que cambiar de país, de mercado, de productos, ¿verdad? Para llegar al nuevo orden. Pero esos umbrales también varían en las personas. O sea, lo que Sí, para una persona es insoportablemente caótico, ¿verdad? Para otra persona le puede resultar hasta retador y divertido. sí, decir, pues he tenido retos mayores y pues se alcanzó a amortiguar, pero igual va a llegar a lo mejor su punto de quiebre donde se va a bifurcar y decir, pues esto sí me quebró y voy para abajo, o ahí es donde dice, voy a crear una estructura disipativa con todo este cambio donde pues ya puedo tolerar. Justamente hablando de medicina, ¿qué pasa con las enfermedades que ya no se curan, solo se controlan? Ese es un cambio donde ya no estás en un sistema de equilibrio, ya estás en un estado de no equilibrio porque ya tienes una nueva realidad. Ya ahora dices, ya, pues mi realidad ya es vivir con esta enfermedad y solamente controlarla. Sí, Y eso es un estado de no equilibrio, es una estructura disipativa. Ya nunca va a estar en equilibrio, en orden. Siempre va a tener que estarse inyectando en el caso por ejemplo, diabetes, pues siempre va a tener que estarse inyectando insulina y estar regulando cuánta insulina me pongo, si tomo esta pastilla, si salió este nuevo fármaco. Todo eso es lo que ya va a estar en su nueva realidad, en su nuevo estado de no equilibrio. Esa persona exactamente. ya no puede regresar. Ya no puede regresar. Y de hecho, probablemente las personas que viven este tipo de enfermedades y otras, ¿verdad? Deben de pasar probablemente por un periodo de transición, de procesar mentalmente lo que está pasando con su cuerpo, ¿sí? De Sí, aceptar sí, su sí. realidad y de decir, tengo que cambiar estos hábitos, tengo que modificar mi alimentación, mi ejercicio, lo que sea, ¿no? O Sí, sí, sí. me tengo que estar dosificando de por vida, ¿verdad? Tal medicamento para mantener ese nuevo, ya estoy lejos del equilibrio que alguna vez tuve y ahora tengo una nueva condición. Bueno, Correcto. ahora sí lo que te dije, voy a leer al azar algunos de las recomendaciones que hicieron para empresas mexicanas, en este caso la inteligencia artificial. Y la primera que voy a leer y traducir al mismo tiempo, porque está en inglés, dice, cultiva la complejidad adaptativa dentro de la estructura organizacional. Dice, diseña estructuras organizacionales como sistemas complejos adaptativos que pueden reorganizarse y adaptarse ante retos no visibles. O sea, tú no la ves venir, sino que simplemente llega, pero que la estructura organizacional ya esté predeterminada con esa flexibilidad. Dice, esto significa promover la toma de decisiones descentralizada, amigos empresarios.
descentralizar toma de decisiones, empoderar equipos cross-funcionales, o sea, multifuncionales, ¿sí? Promover, impulsar roles fluidos, o sea que hoy tienes este rol, pero mañana tienes otro rol y pasado mañana tienes otro rol. Según la circunstancia, vamos a aprovechar tus competencias para resolver estas circunstancias, ¿sí? Y reconoce que la verdadera salida a estos retos viene de la habilidad de que el sistema se esté reformando continuamente, ¿sí? Un sistema que está flexible, que está ágil y que se adapta. Esa es una de las recomendaciones para empresas mexicanas. Otra menciona, abraza la turbulencia interna como parte de una fuerza creativa. Y aquí sí le puso hasta Mexican Companies. Dice, las compañías mexicanas deberían conscientemente moverse, alejarse del miedo al desorden y activamente impulsar turbulencia interna a través de diversas perspectivas. Fíjense aquí qué interesante, para que nosotros vayamos fortaleciendo a nuestros equipos. El mismo líder provoca turbulencia interna. Dice, por ejemplo, retar las normas existentes, cuestionarlas, invitar a los colaboradores que digan, oye, esto tiene sentido, funciona, no funciona, y promover debates abiertos entre los colaboradores. Dice, este aparente caos que estás provocando como líder puede ser una fuente de creatividad e innovación, permitiendo nuevas soluciones que le den robustez a tu sistema cuando emerjan espontáneamente retos que no tenías planeadas. Dice, en lugar de tener un plan muy rígido, un presupuesto muy rígido al que te tienes que apegar, ¿no? Correcto. Sí, viene, selecciono otra de las opciones. Dice, este está muy bueno también. Dice, facilita el flujo de información. Rompe las jerarquías, las barreras jerárquicas de comunicación y crea canales abiertos de información que se reparte y se distribuye a todos los niveles de la organización, reconociendo que la información es energía que impulsa los procesos organizacionales. O sea, el abrir la información, el compartirla para que todos la conozcan y todos puedan tomar también mejores decisiones. Aquí también mencionan en este caso el promover la descentralización de la toma de decisiones. Habla otra recomendación de enfocarse en la viabilidad de largo plazo. Prioriza en la organización la sostenibilidad de largo plazo en lugar de ganancias de corto plazo. Reconoce que el verdadero éxito recae en la habilidad de adaptar y ser exitosos en un mundo que se está evolucionando cada vez de manera más compleja. Otro que esta la respondió en español, dice, fomenta la innovación disruptiva. Las empresas deben abrazar la incertidumbre y el no equilibrio como fuentes de innovación, que tú hace rato nos dabas ejemplos. Al igual que las estructuras disipativas generan orden a partir del caos, las empresas deben crear espacios para la experimentación y la creatividad, permitiendo desorden. De esta manera, nuevas ideas van a emerger y van a crear bifurcaciones de los procesos tradicionales, que era lo que nos decías, Luis. O sea, llega un momento en que cruzas el umbral y en la imagen que nos mostraste se ve una bifurcación para un nuevo orden, ¿verdad? En el nuevo equilibrio. Pero si esto es tridimensional, puede haber muchas posibilidades que como líder no estamos viendo. Y que incluso que se estén dando al mismo tiempo. Así es. Exactamente, sí. Habla de que invirtamos en capital humano creativo. Y aquí está el de la sustentabilidad. Abraza la sustentabilidad como estrategia de coevolución. Las empresas deben reconocer que no operan en un vacío, sino que forman parte de un sistema interconectado y en lugar de buscar la maximización de beneficios a corto plazo, deben adoptar un enfoque de coevolución con su entorno, buscando el equilibrio entre el éxito empresarial y el bienestar social y la salud del planeta. Pues bueno, como ven amigos, hay
aspectos muy interesantes de cómo estas estructuras disipativas, que gradualmente les vamos a ir entendiendo mejor y les vamos a ir compartiendo como estas últimas recomendaciones, ideas para que exploren en su organización esta flexibilidad, esta agilidad que les va a permitir tener más capacidad de absorber caos, pero no solamente absorberlo, sino convertirlo en un nuevo orden en beneficio de sus colaboradores, de la empresa, del entorno, de la sociedad en su conjunto. Pues está padrísimo esto, Luis, y te agradezco muchísimo estos días que entre que te traje y me trajiste en friega, encontrando aplicaciones de las estructuras disipativas. Si quieres darnos un último mensaje de esta experiencia que vivimos de manera paralela. No, pues darte las gracias por la invitación y pues igual ahí estuve, esto me ayudó a sacar ahí mis apuntes de física un poco, justamente todos los artículos y tesis y así que te estuve mandando, pues igual darle una buscada, leer, se relaciona con pues a lo mejor no me gusta su interpretación, pero pues tengo otros 3 documentos que a lo mejor eso sí me convencen. Pues todo eso es estar leyendo y estar enlazando conceptos. Este autor, como mencionas, lo relaciona al cáncer, por qué lo relaciona y cómo es que lo relaciona. Esta otra persona, pues a psicología, esta otra persona directamente a estructuras humanas de convivencia. Si nos seguimos así de cualquier campo que te imagines, ya va a estar un estudio y el por qué llegaron a esa relación y el cómo lo están analizando es lo importante. Yo siento que es eso, cómo lo están analizando y cómo lo están relacionando el concepto de estructura disipativa a su campo. Y pues de eso existen muchísimos. Si utilizamos el campo de la medicina, pues ya mencionamos aquí algunos ejemplos que se pueden relacionar, pero pues hay infinitas posibilidades, ramificaciones en la que se puede ir y ya tenemos una estructura un camino. La estructura disipativa nos dice que va a comportarse de esta manera un sistema cuando pase el umbral y se genere un sistema no lineal. Ok, entonces lo voy a aplicar a esto, y ¿en qué nos puede ayudar? Hay veces que son cosas tan obvias, pero ya solamente al sentarse y el analizar y hacer relación de conceptos, puedes decir, entonces este problema surgió porque no me di cuenta que aquí estaba innovando mal, invirtiendo mal. Y entonces, ¿por qué tengo este problema? Porque pues la entropía me alcanzó. Claro. No pude disiparla lo suficiente y hay que ver por qué. ¿Qué es lo que te está generando ese desequilibrio negativo para que no esté en retroalimentación solito todo el sistema? Es como, ok, es estar analizando, ya vi esto, pues me vuelvo a regresar en retroalimentación. ¿Cambió algo mi entropía? No, entonces por ahí no es. Voy a estar buscando hasta encontrar el clavo de decir, ya vi que entonces a mí lo único que me faltaba era más motivación a mis empleados. Sí. Eso era todo. Tú pensando, me falta invertir, me falta esto, estructuras, no sé, aliarme con los chinos. Y lo único que faltaba en tu empresa era darles más motivación. Claro. De hecho, te quiero compartir a ti y a la audiencia algo que no mencioné. En las búsquedas, que fue de hecho un video que te compartí el día de hoy, encontré a un mexicano que tiene sangre francesa por sus padres, ¿verdad? Su padre o su madre. Y es un mexicano que se llama Alexander de Pomposo. El apellido es Pomposo. ¿Sí? Pomposo, sí. Y de una manera bien circunstancial, no voy a decir toda su historia porque él tiene un video completo ahí en YouTube sobre cómo vivió todo esto. En la Universidad de Austin lo identifica Ilia Prigioni, lo identifica como un estudiante con gran potencial y lo jala a su equipo de investigación. Porque Ilia Prigioni
a pesar de que pues, daba clases en Bélgica y en otras partes del mundo, con la Universidad de Austin desarrolló un laboratorio para estudiar todos estos temas. Al final de cuentas, Ilia Prigioni se lo lleva a Bélgica y allá saca su doctorado este doctor Alexander Pomposo, ¿sí? De hecho, estuvo en Bélgica cerca de 15, 20 años, es un egresado de la UNAM. Y está muy interesante, ¿no? Que en México tengamos una persona que su tesis doctoral fue supervisada por el premio Nobel Ilia que la canción Prigozhin. Prigozhin, sí. Entonces, de que hay talento en el país, lo hay, ¿verdad? Y esos intercambios educativos como el que él vivió un tiempo en Austin, otro tiempo en Bélgica, regresar a México, son fabulosos, ¿no? Y precisamente, pues Alexander Pomposo se especializa en todo este tema de complejidad y caos. Y para cerrar de mi parte, les voy a decir una frase que escuché en un video hace un par de horas. Dice que cuando se habla de pensamiento complejo, eso es un pleonasmo. Dice, porque el pensamiento en el ser humano por naturaleza es complejo. O sea, no nos damos cuenta, nosotros simplemente pensamos, voy a prender la luz, voy a hacer esto otro, pero todo lo que sucede adentro de nuestro cuerpo para que tomemos una serie de acciones, de decisiones, es muy complejo, ¿sí? Entonces, me llamó la atención que él decía, pensamiento complejo es un pleonasmo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ¿cómo adquiero esa capacidad, no? Y pues no hay otra forma. Él pone un ejemplo, dice, ¿cómo aprendes a andar en bicicleta? Pues andando en bicicleta, sí. ¿Cómo aprendes a nadar? Pues nadando, ¿verdad? ¿Y cómo aprendes a desarrollar un pensamiento que puedas comprender la complejidad, ¿verdad? El caos, pues viviendo esas circunstancias que te permiten tomar decisiones. Y él en su trayecto profesional, maestría, después doctorado, vivió situaciones bastante difíciles, que finalmente las pudo sortear y también le desarrolló esa capacidad de manera innata, ¿no? Pues Luis, nuevamente muchísimas gracias y esperemos que este capítulo de Conexión Novarum totalmente atípico, extremadamente largo para lo que normalmente hacemos, con un tema que pareciera que no tiene nada que ver con empresa, con organización, con sociedades, y ya vimos que sí lo tiene. Amigos, nos despedimos de este capítulo de Conexión Novarum y Luis, seguiremos en contacto para invitarte a una segunda parte de este interesante diálogo. Gracias, Claro Luis. que sí. Claro que sí, pues ahí en los comentarios de todo esto que estuvimos hablando, pues a lo mejor un tema que quisiera que desmenuzáramos con más calma, porque pues aquí ocupamos muchos conceptos, pero pues muy superficialmente. A lo mejor meternos más de lleno con ejemplos a un solo concepto, pues adelante, Claro. Si tienen el interés y creen que de ahí puede salir todavía algo más interesante, con todo gusto, nos vemos otra vez por acá. Gracias, Luis. Platicamos, ¿eh? Hasta luego. Claro, sí, hasta luego, bye bye. Bye.